Buenas noches, una nueva emisión del Tábano. Antes de comenzar el programa que teníamos pensado, quiero decir unas palabras con respecto a estos últimos hechos de la justicia argentina. El tema del 2x1 y el posible, o casi seguro, detención de Coronel Nani. Primero, que yo no creo en las casualidades. Que dos hechos relacionados más o menos con lo mismo se den de forma simultánea, es como que no cierra la cosa. Si yo voy a analizar, y es una opinión exclusivamente mía, a mí me parece que es un mensaje que le estaría dando la Corte a Macri. Posiblemente ante la denuncia de Carrillo contra Lorenzetti, una de las respuestas ha sido esta. Para que a Macri en ese momento lo insulten en todos los colores, de todos lados. Porque con el tema este del 2x1, todo el surdaje de la Argentina está contra Macri. Hasta algunos están hablando ya de una convocatoria, no sé dónde, en tribunales, no sé dónde. Pero ellos aducen de que este gobierno es más permeable a esas cosas. Cosa que es totalmente falsa. Pero bueno, lo importante no es lo que es, sino lo que cada uno cree. Y por otro lado, también se echa encima a un montón de gente que también lo está insultando en todos los colores a Macri, justamente por lo contrario del otro. ¿Me cuentas? Porque sostiene la misma política que los anteriores. Entonces ahora el teniente coronel Nani, un héroe de la tablada, un héroe de Malvinas, va preso. La política en la justicia en Argentina desapareció hace muchísimos años, y con este tema de los derechos humanos y la lesa humanidad, me parece que ya hace rato que ha dejado de manejarse con justicia y empezó a manejarse con política. Todo esto es política. Por eso también en alguna medida comprendo lo que dice el coronel Nani, de acuerdo a cuál es su pensamiento, por el cual él fue por su propia cuenta al juzgado de Mar del Plata a ponerse a disposición del juez. Puedo comprender sus sentimientos, lo que dice, escuché los audios de él, los últimos 3 audios. Lo que no estoy de acuerdo, no lo comparto en absoluto. Me parece que Nani antepone una cuestión de honor del ejército, cosa que políticamente hoy no le interesa a nadie, ante una respuesta política. Yo considero que había que manejarse en otros términos, y había que también manejarse dentro de la arena política con esto. Mi postura fue siempre la misma. A mí me parece, a ver, si uno analiza fríamente, sin tener en cuenta absolutamente ninguna cosa anterior, me parece lo más absurdo que puede imaginarse que a alguien se lo detenga por primera vez a 40 años de los hechos. A ver, quiero que se entienda lo que voy a decir. Podríamos llegar a interpretar que los que están detenidos, los prisioneros de guerra que están detenidos hace 10 años, 8 años, 7 años, 20 años, que los liberaron, los volvieron a meter adentro, es una consecuencia de denuncias que se hicieron hace 15 años, 20 años, una cosa así. Pero que 40 años más tarde haya denuncias nuevas, ya me parece que estamos entrando en lo absurdo directamente. Y yo creo que Nani, que es una persona medianamente conocida para la gente, porque la gente cuando lo veía, justamente por el tema de la pérdida del ojo que tuvo la tablada, que con ese parche ahí, la gente más o menos lo identifica. Yo lo hubiera manejado de otra forma esto. Ahí me hizo acordar inmediatamente el caso de López en Venezuela, con algunas circunstancias parecidas a esta, que él también fue a entregarse con su cuenta. López pensaba que el otro día iba a haber un billón de venezolanos pidiendo la libertad de él, y el tipo hace como 4 o 5 años está preso. Por eso creo que, bueno, entiendo la postura de Nani y no la comparto. Me parece que esto es y después un párrafo de chiquitito es la postura de la Nunciatura cuando él va a pedir asilo así. Si no hay caridad en la iglesia, estamos tocando fondo. Bergoglio sabe muy bien cómo se dieron las cosas. Él fue protagonista también de todo esto. Bergoglio sabe muy bien, y Bergoglio sabe muy bien lo que pasó en la tablada.
Voy a repetir. Si ya no hay caridad en la Iglesia, cerremos el Vaticano, o como el caso mío. Yo soy católico, pero yo al Vaticano no lo reconozco. Nada más que esto quería decir. Vamos a comenzar. Se cumplen 3 meses de más o menos de la asunción de Donald Trump. Más de lo mismo. Esto lo escribió Marcelo Colucci, y es muy interesante lo que dice. Ya pasaron más de 3 meses de la asunción de Donald Trump como presidente de la primera potencia capitalista del mundo. Nada ha cambiado. Si alguien había pensado que algo podía cambiar con su llegada a la Casa Blanca, se equivocaba de cabo a rabo. ¿Por qué habría de cambiar? En todo caso, el discurso que levantó el magnate durante su campaña presidencial pudo hacer pensar, equivocadamente por supuesto, en algún cambio coyuntural. Ante la actual crisis que vive la economía norteamericana, su propuesta apuntaba, al menos en la declamación, a un intento de renacimiento de la decaída industria nacional. Pero ahí viene el espejismo. Lo que está decaído es el poder adquisitivo de la clase trabajadora estadounidense. Sus empresas siguen prósperas, muy saludables, manejando el panorama con perspectiva de futuro. Si bien es cierto que en términos técnico-contables la producción brutal de China ha superado a la de Estados Unidos, el país americano sigue siendo aún el líder mundial económica, política, tecnológica y militarmente. De las más concurrentes empresas a nivel global, las 11 más grandes tienen su casa matriz en territorio estadounidense, siendo 54 de ese origen las más capitalizadas entre las primeras 100 de todo el planeta. Siguen manejando todos los dominios: petróleo, ExxonMobil, Chevron, Texaco; tecnologías de la comunicación, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Hollywood; la banca, Wells Fargo & Company, Morgan Chase, Berkshire Hathaway; química, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Pfizer; y por supuesto industria militar, Lockheed Martin, Boeing, Base Systems, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Honeywell, Halliburton, General Motors, IBM. Todos estos capitales del complejo militar industrial registraron ventas en 2016 por casi $1 billón, teniendo además incremento desde 2010 de un 60%, por lo que para ellos claramente no cuenta la crisis económica. Hay decadencia y, como ha sucedido en todo imperio de la historia, parece haber llegado ya al pico máximo de su expansión, habiendo comenzado su lento declive, pero está lejos de ser un imperio derrotado. Sigue marcando ritmo en infinidad de aspectos. Inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el país americano era la gran potencia capitalista dominadora de la escena. Única nación con poder nuclear en ese entonces, aportaba el 52% del Producto Bruto Mundial. En este momento ya no detenta el monopolio de la bomba atómica, al menos Rusia y China son sus rivales en paridad, y su aporte a la producción global ha descendido al 18%. Sin dudas, no sigue en expansión, y tal como sucedió desde mediados del siglo XIX y desde todo el siglo XX, y de todos modos, aunque ya comienza a ser puesto en entredicho, su moneda, el dólar, sigue siendo en buena medida la divisa universal, y él ingresa aún hoy la lengua franca obligada. Hollywood, mal que nos pese, es el referente cultural del planeta, tanto como la Coca-Cola o el McDonald's. El proceso de globalización neoliberal comenzado hacia la década de 70 del pasado año de siglo reconfiguró el mundo y obviamente también el sistema capitalista. La producción y la comercialización se hicieron absolutamente planetarias. Una misma mercancía puede ser elaborada en cualquier parte del mundo con la misma tecnología y distribuida por todo un expandido mercado mundial. Los capitales privados aprovechan allí las ventajas que le ofrecen los países más pobres, donde los salarios son más bajos y donde gozan de ciertos privilegios, como la exención impositiva, la debilidad o falta de regulaciones medioambientales y la escasa o nula organización sindical de los trabajadores. De esa forma, una empresa oriunda en un país rico y desarrollado abandona sus instalaciones allí para establecerse en alguna zona llamada franca del tercer mundo. Allí abarata los costos de producción, pero no abarata el precio final del producto terminado. Y dicho producto ya no se comercializa solo de fronteras adentro en el país productor, sino en un mercado mundial.
A partir de ese esquema, quien pierde es la clase trabajadora del país originario de los capitales. Los capitales no pierden, sino que por el contrario ganan más aún. Así considerado el mecanismo en juego, Estados Unidos empezó a empobrecer relativamente. Sus trabajadores se empobrecieron porque en muchos casos se quedaron sin empleo. Las empresas siguen ganando monumentalmente. Ya vimos los datos de la industria militar. Cada vez hay más guerras, por lo tanto, más armas. Y Estados Unidos provee la mitad global de esos equipos. Por lo tanto, no hay crisis para esas mega empresas. Digámoslo con un ejemplo. Lo que fuera la meca del automóvil, la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, para 1960 llegó a tener 3 millones de habitantes, la mayoría ocupada en la producción automotriz. Con el proceso de reubicación, esas grandes empresas estadounidenses se trasladaron a innumerables puntos del globo en los 5 continentes. La casa obrera de Detroit quedó en ruina. Esa es una ciudad casi fantasma al día de hoy con apenas 300.000 habitantes, el 10%. Pero las mega empresas automovilísticas del país, General Motors, Ford y Chrysler, siguieron sus negocios. ¿Quién se empobreció? La clase trabajadora. A partir de esa situación de empobrecimiento de la masa trabajadora, los votantes. El discurso efectivista de Donald Trump durante su campaña levantó expectativas. Habló, como todo candidato en campaña que vende fantasías, pirotecnia verbal, de cambiar esa situación haciendo que la industria retirada del suelo estadounidense volviera al territorio patrio. Sin dudas, esas encendidas promesas lograron su cometido, contrario a todos los pronósticos. Trump ganó las elecciones, pero las empresas no volvieron, ni van a volver. En muy buena medida su caballo de batalla para la campaña fue una encendida xenofobia, con promesa de expulsión de tantos hispanos que vienen a robar puestos de trabajo. La construcción del muro, de la cuarta parte que falta, porque de hecho esa valla ya está construida a la frontera de México, y la deportación de miles de indocumentados latinoamericanos, tiene básicamente un efecto propagandístico. La economía estadounidense sigue muy próspera para los capitales, pero para sus trabajadores difícilmente mejore. En realidad no puede mejorar, porque el ciclo de crecimiento capitalista de Estados Unidos ya pasó. Ahora su consumo supera con creces a su producción, por lo que el país en su conjunto, población y Estado, viven del crédito. Son las divisas chinas y japonesas las que mantienen a flote el presupuesto federal de Washington, y son las tarjetas de crédito con una deuda promedio de $5.000 por ciudadano las que mantienen las economías domésticas. ¿Quién se beneficia de eso? Obviamente, los no tarjetavientes, los trabajadores, no, la banca. Como todo discurso efectista de un candidato presidencial en campaña que vende espejitos de colores, también Donald Trump dijo que no se involucraría en la guerra con Siria y que enfriaría para el siempre candente conflicto con Rusia, supuesto preámbulo de una nueva guerra mundial, para el caso nuclear, por tanto, posiblemente la última. Pero a poco tiempo de su asunción vemos como el complejo militar industrial sigue decidiendo las cosas. Los 59 misiles cruceros disparados en una base militar en Siria, o la madre de todas las bombas, arrojadas recientemente en Afganistán, lo evidencian. Ningún presidente de Estados Unidos, como ningún presidente de ningún país capitalista en ninguna parte del planeta, es el que decide finalmente las cosas. Grandes poderes le susurran al oído o le gritan lo que debe hacer. Esos poderes tienen nombre y apellido concreto. Son estos megacapitales que se mencionaban más arriba. Y más aún, en la gran potencia americana, desde mediados del siglo pasado, esos megacapitales están constituidos por lo que se llamó el complejo industrial militar, la principal actividad actual de Estados Unidos, 25% de su Producto Bruto. George Kennan, politólogo clave de Washington durante la Guerra Fría, dijo en 1997: si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el complejo industrial militar estadounidense tendría que seguir existiendo sin cambios sustanciales hasta que inventáramos algún otro adversario. Cualquier otra cosa sería un choque inaceptable para la economía estadounidense. El día que un presidente osó querer detener la guerra de Vietnam, John Kennedy, como toda respuesta de esos mandamases, recibió un certero balazo en la cabeza. Y la guerra de Vietnam, por supuesto, siguió adelante,
Los 60.000 soldados norteamericanos caídos no se comparan con las ganancias obtenidas por ese complejo militar industrial. Ese adversario, que debe ser inventado, por cierto, no deja de aparecer de continuo: el terrorismo islámico, el narcotráfico o cualquier nuevo demonio que pueda darse en el futuro, los estados canallas, las maras, los mosquitos transmisores del dengue, como en el acuífero guaraní, en la triple frontera argentino-paraguaya brasileña, la dictadura castrocomunista de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. La industria militar, que ocupa directa e indirectamente a 1 de cada 4 trabajadores estadounidenses, no se detiene. Las fantasiosas declaraciones de Trump, previo a sentarse en la Casa Blanca, hablaban de una tranquilización en la actual, no declarada, pero real y efectiva, nueva guerra fría. $35.000 por segundo gastados en armamento a nivel mundial. Las recientes operaciones militares en Siria y Afganistán muestran la realidad. Es de esperarse que no lleguemos nunca a una nueva guerra mundial con armamento nuclear. En tal caso, solo las cucarachas podrían contar que sigue, si es que sobrevive alguna. Los capitales que dirigen el mundo son voraces, pero no locos. Seguramente se seguirá manipulando la opinión pública, aterrorizando a las poblaciones y mostrando imágenes apocalípticas de un probable enfrentamiento atómico, aunque nunca se lleguen a oprimir los fatídicos botones del pandemonio. Pero la necesidad de estar preparados para la hecatombe, según la bien aceitada industria comunicacional capitalista, hace que la máxima romana sea vigente: si quieres la paz, prepárate para la guerra, y el complejo militar industrial ganando millonadas. ¿Por qué Donald Trump iba a ser distinto? Quizá tiene un estilo distinto, diferente a la corrección política de sus sucesores, pero con 3 meses ya quedó por demás claro cómo son las cosas. Más de lo mismo, así de simple o de patético. Un artículo de Xavier Vidal Folch: cualquier semejanza es pura casualidad. Trump se erigió en defensor de los obreros del cinturón de óxido, Detroit y las fábricas de coches deslocalizadas, atacando al establishment, a la élite, a la oligarquía y a las finanzas. Vituperó a la casta como los lobos de Wall Street. Tildó al Goldman Sachs de entidad corrupta y a sus colegas banqueros como asesinos que se libran de condenas, evocando los acuerdos extrajudiciales para sortear la cárcel en los casos de las hipotecas subprime. Pero hay un tiempo para la siembra y otro para la siega. Uno para la propaganda y otro para el presupuesto. Y en este anida la verdad o la mentira de aquella. El proyecto de presupuesto de Trump para 2018 desmocha el gasto social, saca todas las partidas salvo defensa y seguridad nacional, y jibariza educación 14%, sanidad 16%, ayuda al desarrollo 29% y medio ambiente 31%. Por el lado del ingreso, la reforma tributaria en curso prevé una amnistía fiscal al tipo del 10% a los dividendos embalsados en el exterior, bajar el impuesto de sociedades del 35 al 15%, lo mismo para las patrimoniales, supresión de sucesiones. Es una múltiple asimétrica rebaja de ingreso para goce de la élite. Al 0,1% de quienes más ingresan les regalará el 14,2% de sus rentas, después de los impuestos. A las clases medias solo el 1,8%. Calculó el Tax Policy Center. Y eso que el hoy secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, prometía el 30 del 11 del 16, no habrá rebaja impositiva absoluta para la clase alta. Mnuchin fue altísimo directivo de la corrupta, según Trump, Goldman Sachs. Y se le acabó la luna de miel. El Pentágono ha abierto una investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Mitchell Flynn, por supuestos cobros del extranjero mientras dirigía la Agencia de Inteligencia para la Defensa. Habría roto leyes federales. La investigación se suma a la otra ya abierta en el FBI y los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes. Esta es la última novedad de una saga que podría terminar llevándose puesta al gobierno de Trump, bajo la lupa por sus vínculos con Rusia desde el comienzo de la administración. En 2015, Flynn habría recibido dinero de la cadena estatal de televisión rusa Today,
según documentos difundidos en marzo por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Flynn habría roto leyes federales que requieren a ex oficiales de gobierno buscar la aprobación del Departamento de Estado y las agencias que una vez los emplearon antes de aceptar un pago de un gobierno extranjero. Para echar más leña al fuego, recordemos que hace casi un mes Michael Flynn pidió al Congreso inmunidad a cambio de revelar los vínculos entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Pero esto aún no ha sido aceptado por ninguno de los comités que lo investigan. La Casa Blanca, mientras tanto, se niega a mostrar documentos sobre Flynn solicitados por los legisladores. Entre las cuerdas. Y entre las cuerdas sacamos ventaja. El artículo de BBC Mundo, vi que se lo expresan los ingleses, estos son también. El embajador de Trump en Israel. ¿Quién es David Friedman? El polémico nuevo embajador de Estados Unidos en Israel, que está a favor de los asentamientos judíos y no cree en la solución de dos estados. Cuando se anunció su nombramiento, 5 ex embajadores estadounidenses de Israel enviaron una carta al Senado en la que aseguraban que Friedman no estaba cualificado para el cargo por sus posturas extremas y radicales. Pero la comunidad judía conservadora lo ha apoyado desde que el presidente Trump le propuso para el cargo en diciembre del año pasado. La Organización Sionista por Estados Unidos, SOA, una agrupación conservadora por Israel, dio la bienvenida a su candidatura. Friedman tiene el potencial para ser el mejor embajador estadounidense en Israel en la historia. El primer ministro israelí Netanyahu, quien no mantuvo las mejores relaciones con el presidente Obama, también apoyó la nominación. Cercano al presidente Trump, Friedman fue su representante legal en sus inversiones en unos casinos y se convirtió en uno de los asesores durante la campaña presidencial. La relación del primer ministro israelí Netanyahu con el gobierno de Estados Unidos ha tenido un nuevo acercamiento con Donald Trump. El nuevo embajador ha dejado claro que apoya los asentamientos judíos en Jerusalén Oriental y Cisjordania. Desde que Donald Trump asumió a la presidencia de Estados Unidos en enero, Israel ha aprobado cientos de asentamientos nuevos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, un territorio reclamado por los palestinos para su futuro Estado. Estas construcciones son consideradas ilegales según la ley internacional, lo que Israel disputa. La ONU calificó la medida de Israel como una flagrante violación al derecho internacional. Un funcionario de alto nivel palestino le dijo a la BBC que la postura de Friedman representaría la destrucción del proceso de paz. El negociador de larga trayectoria, Sabek Erekat, señaló que mover la embajada y anexar asentamientos a Cisjordania podrían a la región en un camino de caos, anarquía y extremismo. ¿Se dan cuenta? Yo lo dije en su momento, en el grano del sistema 140, yo lo titulé Trump, la otra cara del poder oculto. En el tábano, el primer incluso dije entre Trump y Putin, Goldman Sachs. En el tábano 4 dije Trump, la estrategia del nuevo orden mundial. Y en el tábano 5, Trump, la solución para el este global. No es que uno sea brujo. El sistema no se le puede escapar la tortuga en el país más importante de la Tierra en una campaña que dura 2 años. George Soros dijo lo siguiente: en el Imperio Romano solo votaban los ciudadanos romanos, el capitalismo moderno solo votan los estadounidenses. Y van a dejar que voten un outsider. El sistema democrático en el mundo funciona de la siguiente manera. Primero, la élite establece quién será el próximo presidente. 2. Se arma un circo con varios candidatos para dejar la imagen que todos los sectores están representados. 3. Se establece una polarización entre dos postulantes. 4. Se determinan los ingresos para gastos publicitarios en función de cómo se desea que salgan las elecciones. 5. Los medios de comunicación se mueven conforme al plan de la élite, determinando sus críticas a cada candidato y el protagonismo en los medios. 5. Se establecen los temas de campaña, qué es lo que le debe importar y qué es lo que no quiere la población. Si alguno de los candidatos que juega de comparsa toma un protagonismo mayor que el estipulado, comienza una campaña de difamación. Finalmente se vota en un clima propenso a la polarización entre los dos candidatos del sistema. Los resultados del comicio deben ser los ya establecidos, por cuanto la diferencia entre ambos estará determinada de acuerdo a las necesidades del sistema.
Esto debe ser aún así sin cuestionamiento, por lo cuanto el fraude es reconocido por todos. Nadie denuncia nada. En Estados Unidos Bush ganó por el fraude de la Florida y calladitos la boca asumió. En Argentina en 2011 Cristina se fue por un insólito 54%, que todos reconocieron. Y en 2015 Macri lo hizo por un exiguo porcentaje consentido, cuando todos hablaban que había sido mayor la diferencia. Calladitos la boca reconociéndolo. Así son las cosas. Por ello, cuando aparece un candidato que parece sacar los pies del plato, déjenlo caminar y en muy poquito tiempo se descubre para dónde renguea el perro. Este es el sistema, señores. Sigan participando. Buenas tardes.